Jericó. Entre la riqueza y el rechazo. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, milenaria, próspera, estratégicamente ubicada en una ruta comercial vital entre Jerusalén y el Valle del Jordán, tierra de perfumes, palmeras y caminos polvorientos, lugar de tránsito, de negocios y de engaños. Entre sus murallas resonaban los sonidos del comercio, los gritos de los mercaderes, el ruido de las caravanas y el tintineo constante de monedas. Pero también escondida entre la multitud, existía una figura rechazada, señalada, temida y odiada. Un hombre pequeño en estatura, pero grande en riqueza. Un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo no era un ciudadano común. Era jefe de los publicanos, recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Para muchos judíos, esto significaba traición. Los publicanos eran conocidos por su codicia, por su falta de escrúpulos, por extorsionar a su propio pueblo en nombre de una potencia opresora. No solo cobraban lo que Roma exigía, sino que se enriquecían cobrando más de lo debido, con total impunidad. Y Zaqueo no era solo uno más. Él supervisaba a otros cobradores. Él diseñaba los métodos, manejaba las cifras, exigía resultados. Vivía en el lujo, pero caminaba entre la soledad. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada que el alma necesitaba. Cada día, al salir de su casa, Zaqueo enfrentaba miradas de desprecio. Las madres apartaban a sus hijos. Los comerciantes bajaban la voz. Los fariseos lo maldecían en silencio. Él era un símbolo del fracaso moral de una nación que había permitido que uno de los suyos se aliara con el enemigo. Pero Zaqueo no protestaba. Había aprendido a endurecerse, a justificar sus actos, a creer que no tenía otra opción. El sistema lo había convertido en lo que era. ¿Acaso no necesitaba sobrevivir? ¿Acaso no merecía respeto por su astucia, por su poder, por su capacidad de ascender pese a ser despreciado por todos? Y sin embargo, había noches en que el silencio lo vencía. Cuando las monedas dejaban de sonar y la ciudad dormía, Zaqueo se encontraba solo. Sus banquetes no llenaban su vacío. Sus ropas finas no cubrían su vergüenza. Sabía que no podía entrar al templo. Sabía que no tenía amigos verdaderos. Sabía que vivía aislado, aún en medio del bullicio de Jericó. El rechazo era su sombra, la culpa, su techo, el dinero, su muro. Pero algo había comenzado a cambiar. Se hablaba de un hombre, un predicador, un sanador, alguien que hablaba con autoridad, que tocaba a los leprosos, que comía con pecadores, que perdonaba a prostitutas y confrontaba a los fariseos. Su nombre corría de boca en boca, Jesús de Nazaret. Algunos decían que era el Mesías, otros que era solo un profeta, pero todos coincidían en que donde él pasaba, nadie quedaba igual. Zaqueo escuchó los rumores. Los viajeros que pasaban por Jericó traían historias de multitudes que se agolpaban para verlo, de ciegos que recuperaban la vista, de paralíticos que caminaban, de palabras que cortaban el alma y sanaban corazones. Y algo muy dentro de él comenzó a moverse. No era curiosidad, era esperanza, una esperanza pequeña, tímida, escondida, como una semilla en tierra árida. Zaqueo no sabía cómo explicarlo, pero necesitaba verlo. No hablarle, no tocarlo, solo verlo, aunque fuera desde lejos, aunque nadie lo notara, aunque tuviera que subirse a un árbol como un niño, como un tonto, como alguien desesperado. Él, el jefe de los publicanos, el hombre rico, el adulto que todos odiaban, estaba dispuesto a humillarse con tal de ver a Jesús. Ese día, Jericó estaba diferente. Las calles hervían de emoción. Jesús se acercaba. La multitud crecía. Nadie quería perderse el momento. Algunos llevaban enfermos. Otros gritaban su nombre. Los niños corrían. Los ancianos lloraban. Zaqueo intentó abrirse paso, pero era bajo de estatura y nadie le cedía espacio.
Los empujones no funcionaban. Las súplicas eran ignoradas. Y entonces lo decidió. Corrió más adelante y trepó a un sicómoro. Allí, entre hojas y ramas, encontró su escondite, su lugar seguro, su única oportunidad de ver al hombre que, según decían, podía cambiar vidas. Desde allí, observó, Jesús se acercaba rodeado de discípulos. Su rostro era sereno, sus ojos atentos. No parecía impresionado por la multitud, ni intimidado por los gritos. Caminaba con propósito, como si supiera exactamente a dónde iba. Y cuando llegó al árbol, se detuvo, levantó la vista y miró directo a Zaqueo. El corazón del recaudador se detuvo por un segundo. Todo se volvió silencio. Ninguna palabra bastaba para describir ese instante. Jesús lo había visto, a él, al invisible, al despreciado, al pecador. Y entonces Jesús habló. Zaqueo, baja enseguida. Hoy debo quedarme en tu casa. No fue una invitación, fue una declaración, una afirmación directa, personal, innegable. Zaqueo no entendía. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué querría Jesús hospedarse en su casa? ¿Qué veía en él? ¿Por qué entre tantos lo había elegido? Pero no cuestionó, no razonó, no explicó. Simplemente obedeció. Bajó apresurado, con el rostro enrojecido, con el alma expuesta, con el corazón ardiendo. La multitud reaccionó con escándalo. Murmuraban, se indignaban. ¿Cómo puede hospedarse en casa de un pecador? Decían. Pero Jesús no respondió a sus críticas. Y Zaqueo tampoco, porque algo más importante había ocurrido, algo invisible a los ojos de los demás. En ese encuentro fugaz, en esa mirada, en ese llamado, Zaqueo había sido reconocido, no por su pecado, no por su riqueza, sino por su humanidad, por su valor, por la imagen de Dios que aún brillaba en lo más profundo de su ser, pese a toda la suciedad que lo cubría. Esa noche Jericó fue testigo de un milagro que no hizo ruido. No hubo relámpagos, ni sanidades físicas, ni multitudes aplaudiendo, solo un corazón roto siendo restaurado. Solo un hombre que por primera vez en años sintió que podía comenzar de nuevo. Jesús no necesitó pronunciar juicios. Su sola presencia fue suficiente. Su mirada limpia desarmó toda la defensa de Zaqueo. Su voz amable abrió puertas cerradas. Su decisión de hospedarse con él fue el inicio de una transformación que cambiaría para siempre, no solo a un hombre, sino a todos los que conocerían su historia. Y así, el capítulo 1 termina no con una conclusión, sino con una apertura, porque lo que vendrá después no es menos impactante. Es la historia de un cambio interno, de un acto de restitución, de una generosidad que nace no de la obligación, sino del amor. Pero todo empezó aquí, en Jericó, bajo la sombra de un sicómoro, con un hombre pequeño que se atrevió a buscar, y con un Salvador que siempre ve al que todos ignoran. El hombre que bajó del árbol Zaqueo descendió del árbol, no como el recaudador de impuestos que todos conocían, no como el funcionario romano con cuentas por cobrar, no como el hombre que caminaba con túnicas caras y mirada altiva. Bajó como un niño que había sido llamado por su padre, con prisa, con gozo, con una mezcla de asombro, temor y expectativa que no sabía cómo ocultar. La multitud seguía murmurando, confundida, molesta, pero él no los escuchaba. No importaban los comentarios ni los rostros que lo rechazaban. Por primera vez alguien lo había mirado como si aún tuviera valor. Y no cualquier alguien, Jesús, el profeta, el maestro, el Hijo de Dios, según algunos. El hombre que sanaba, que perdonaba, que enseñaba con autoridad. Ese hombre se había invitado a su casa. Nadie se atrevió a impedirlo. Zaqueo abrió las puertas de su hogar, un hogar que hasta ese día había sido refugio de la soledad. Riqueza, sí. Comodidad, sí. Pero sin alegría, sin paz, sin propósito. Ahora,
Esas mismas paredes escuchaban una voz distinta, no la voz de negocios turbios, ni de promesas egoístas, ni de cálculos precisos para aumentar ganancias, sino la voz del amor, de la verdad, del reino de Dios. No sabemos exactamente lo que Jesús dijo dentro de esa casa. El Evangelio no registra un sermón, ni una conversación prolongada. Pero algo ocurrió, algo profundo, algo tan transformador que no necesitó muchas palabras. La sola presencia de Jesús bastó. Su manera de sentarse a la mesa, su forma de observar, su actitud frente a lo que veía, su silencio, más elocuente que 1000 discursos. Todo hablaba, todo tocaba, todo revelaba. Zaqueo, acostumbrado a controlar cada detalle, a llevar ventaja en cada negociación, se encontraba ahora completamente desarmado. Nada de lo que poseía podía impresionar a Jesús. No su oro, no su casa, no sus ropas. Jesús no buscaba halagos, no pedía explicaciones. Solo estaba allí, con él, compartiendo pan, compartiendo vida. Y esa intimidad fue suficiente para romper las cadenas invisibles que ataban el corazón de Zaqueo desde hacía años. Entonces ocurrió lo inesperado. Zaqueo se levantó, se puso de pie frente a Jesús, y delante de todos los que estaban en su casa, posiblemente sirvientes, curiosos, quizás otros publicanos, hizo una declaración que no tenía precedentes. Dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. No lo dijo como un acto de penitencia. No lo gritó para ganarse la aprobación de los demás. Lo dijo con convicción, con sinceridad, con una certeza que brotaba desde adentro, como un río que por fin rompía el dique. Ese momento fue histórico, no solo para Zaqueo, no solo para los que estaban presentes, sino para todo aquel que escucharía esta historia por generaciones. Porque allí, en ese comedor, no solo se celebraba una comida, se celebraba una resurrección. Un hombre que estaba muerto espiritualmente había vuelto a la vida. Un ladrón, ahora convertido en dador. Un marginado, ahora aceptado. Un egoísta, ahora generoso. La promesa de Zaqueo no era pequeña. Dar la mitad de sus bienes a los pobres representaba un cambio radical. No era caridad ocasional. Era un desprendimiento real, concreto, costoso. Y más aún, devolver 4 veces lo robado iba más allá de lo que la ley mosaica exigía. La ley pedía devolver lo defraudado más un 20%. Pero Zaqueo ofrecía el cuádruple, no por obligación, no por miedo, sino por gratitud, por arrepentimiento genuino, por el deseo profundo de reparar lo dañado. Jesús entonces pronunció una de sus frases más poderosas. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Con esas palabras, Jesús no solo confirmaba la transformación de Zaqueo, también restauraba su identidad, porque la sociedad lo había expulsado, lo había tratado como un traidor, un vendido, un enemigo del pueblo. Pero Jesús lo volvía a llamar hijo de Abraham. Lo reintegraba al pacto, al pueblo, a la promesa. Le devolvía su dignidad, no como un publicano arrepentido, sino como un hijo amado que había sido hallado, y añadió, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su misión, esa era su esencia. Y Zaqueo era la prueba viviente de que no había caso imposible, de que ningún corazón estaba demasiado endurecido, de que ningún pecador estaba fuera del alcance de la gracia. Las noticias corrieron rápido, muchos no podían creerlo. ¿Zaqueo? ¿El recaudador corrupto? ¿El hombre más odiado de Jericó? ¿Transformado? ¿Dando su dinero a los pobres? ¿Restituyendo con generosidad? Pero era verdad. Nadie podía negarlo. Lo que el dinero no había logrado, lo que la religión no había conseguido, lo que la ley no había producido, lo logró un solo día en la presencia de Jesús.
Y no fue por temor al infierno, no fue por presión social, no fue por conveniencia, fue por amor, por gracia, porque Jesús lo miró, lo llamó, lo eligió, y ese amor incondicional encendió una chispa que se convirtió en llama, una llama que quemó su codicia, que iluminó sus tinieblas, que purificó su conciencia y que transformó su pasado en testimonio. A partir de ese día, la historia de Zaqueo se convirtió en un recordatorio eterno de lo que significa encontrarse con Jesús. No como una idea religiosa, no como una tradición cultural, sino como una persona real, viva, transformadora. Jesús no vino a construir templos de piedra. Vino a habitar en corazones dispuestos. Vino a sanar lo que estaba roto, a perdonar lo imperdonable, a llamar por nombre a los que todos habían olvidado. Y Zaqueo, el hombre que un día subió a un árbol buscando solo ver, terminó siendo visto, reconocido, llamado, restaurado. Su historia no es una excepción, es una invitación. Porque todos somos Zaqueo en algún nivel. Todos hemos buscado en lugares equivocados. Todos hemos cargado pesos que no sabíamos cómo soltar. Todos hemos deseado, en lo más íntimo, que alguien nos mire con amor, sin desprecio, sin juicio, con esperanza. Este segundo capítulo no es un final, es una continuación. Porque cuando Jesús entra en una casa, nada queda igual. La salvación no es una emoción momentánea, es una revolución interior, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver al prójimo, una nueva forma de usar los bienes, una nueva identidad. Zaqueo no necesitó años de preparación. No esperó a cambiar para acercarse. Se acercó tal como estaba, y en ese encuentro con el amor perfecto, fue cambiado para siempre. No por mérito, no por presión, sino por gracia. Y esa es la noticia más poderosa que este mundo puede recibir. La restitución. Cuando la fe se vuelve acción, Zaqueo no volvió a ser el mismo. El hombre que había sido marcado por la codicia y definido por su ocupación corrupta, ahora era identificado por algo completamente distinto, su transformación. Pero esta transformación no fue interna solamente. Fue visible, fue concreta, fue medible. La fe que nació en su corazón no se quedó como un sentimiento o una creencia privada. Se convirtió en una fuerza que lo impulsó a actuar, a corregir, a restaurar, porque el verdadero arrepentimiento no se conforma con lágrimas o palabras. El arrepentimiento auténtico produce frutos, y en el caso de Zaqueo, esos frutos se manifestaron en la restitución. La decisión de dar la mitad de sus bienes a los pobres no fue simbólica, fue literal, y eso significó organizar sus cuentas, revisar sus bienes, convocar a sus administradores, liberar esclavos, vender posesiones, distribuir recursos. Fue un proceso que sacudió todo su entorno. Imagina a los pobres de Jericó recibiendo monedas de manos del hombre que durante años había sido el símbolo del abuso. Imagina el desconcierto, la confusión, el temor inicial de ser engañados nuevamente. Pero no era una trampa, era una nueva etapa. Y más impresionante aún fue la restitución, cuádruple a quienes había defraudado. ¿Cuántos serían? ¿Cientos? ¿Miles? Cada uno con su historia, cada uno con su dolor. Viudas, agricultores, comerciantes, artesanos. Gente sencilla que había sido víctima del sistema. Y ahora, uno de los arquitectos de ese sistema venía, a ellos con las manos llenas, no de exigencias, sino de reconciliación. Algunos lloraban al recibir el dinero. Otros no podían creerlo. Algunos aún dudaban. Pero Zaqueo no se detenía. No buscaba agradecimientos. No esperaba reconocimiento. Estaba cumpliendo con lo que su corazón regenerado le exigía. Este proceso, de restitución, fue más que una acción moral. Fue un testimonio público de que Jesús había entrado en su vida. Zaqueo entendía que su relación con Dios no podía estar separada de su relación con las personas. No bastaba con sentirse perdonado. Debía enmendar el daño causado.
El reino de Dios no se trata solo de experiencias espirituales, sino de justicia, de compasión, de responsabilidad. Y esta parte de la historia de Zaqueo tiene una relevancia enorme para todos nosotros, porque en muchas ocasiones la fe ha sido presentada como un asunto privado, interno, sin implicaciones sociales o materiales. Pero el ejemplo de Zaqueo nos confronta con una verdad fundamental. La verdadera conversión afecta todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra economía, nuestras relaciones y nuestras decisiones cotidianas. Zaqueo podría haberse excusado. Podría haber dicho que el daño ya estaba hecho, que sería imposible reparar todo, que bastaba con arrepentirse en el corazón. Pero no lo hizo. Porque cuando el amor de Dios realmente toca a alguien, esa persona ya no busca excusas. Busca caminos. No pregunta cuánto tiene que dar, sino cuánto puede dar. No se pregunta cuánto debe devolver, sino cómo puede honrar a Dios y a los demás con integridad. Y lo más impactante es que Zaqueo no actuó por presión externa. Jesús no le exigió que devolviera nada. No lo amenazó. No le puso condiciones. Simplemente se hospedó en su casa. Le mostró gracia. Le mostró dignidad. Le mostró amor. Y fue esa experiencia de aceptación lo que produjo el cambio. Porque la gracia no es licencia para seguir en pecado. La gracia es poder para vivir en libertad. La gracia no relativiza el mal, pero lo redime. No minimiza la culpa, pero ofrece perdón. Y el perdón verdadero siempre lleva a la transformación. A medida que los días pasaban, Jericó entera hablaba de Zaqueo. Algunos se burlaban, pensando que era una actuación temporal. Otros lo observaban con cautela. Pero muchos comenzaron a cuestionarse. ¿Y si el mensaje de Jesús realmente era para todos? ¿Y si Dios podía transformar incluso al más corrupto? ¿Y si había esperanza también para ellos? Porque el testimonio de Zaqueo no fue solo su restitución financiera, fue su manera de tratar ahora a quienes antes ignoraba. Su forma de hablar, su humildad, su disposición a servir, su compasión renovada. Los mismos fariseos que antes lo despreciaban ahora no sabían cómo responder, porque no podían negar que algo había cambiado. Y ese cambio no venía de una decisión moral, venía de una experiencia divina. Y aquí hay algo profundo que debemos entender. Jesús no le pidió a Zaqueo que se convirtiera en un pobre para ser salvo. No le exigió que vendiera todo para ganarse el perdón. La restitución no fue una condición, fue una consecuencia. No fue el medio, fue el resultado. Porque el Evangelio no se trata de lo que el hombre puede hacer por Dios, sino de lo que Dios hace en el corazón del hombre. Pero ese obrar de Dios produce frutos tangibles. Y uno de los más claros es la generosidad. Zaqueo había vivido acumulando. Ahora vivía distribuyendo. Antes tomaba con manos cerradas. Ahora entregaba con manos abiertas. Antes vivía para sí mismo. Ahora pensaba en los demás. Antes construía muros. Ahora abría puertas. No porque alguien lo obligara, sino porque algo había sido transformado en lo más profundo de su ser. Y mientras tanto, Jesús seguía su camino. Su misión no era quedarse en Jericó. Su rostro estaba vuelto hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia el sacrificio que daría sentido pleno a todas las transformaciones individuales como la de Zaqueo. Pero lo que hizo en esa ciudad quedó grabado para siempre, no como una anécdota, sino como una señal, como un modelo, como un testimonio de lo que sucede cuando la luz entra en las casas donde antes reinaban las tinieblas. El corazón de Zaqueo fue restaurado, sus acciones, corregidas, su nombre, limpiado, su historia, redimida, y todo por un solo encuentro. Un día común, en una ciudad ruidosa, bajo un árbol, donde un hombre pequeño se atrevió a subir, no para ser visto, sino para ver, pero terminó siendo visto por el único que realmente importaba. Y eso lo cambió todo. El nuevo camino. Zaqueo y su vida. Después del encuentro Zaqueo,
había experimentado un cambio radical. Su corazón había sido tocado por la gracia de Jesús, su conciencia despertada y su vida entera puesta de cabeza. Lo que nadie creía posible había sucedido. El hombre más despreciado de Jericó se había convertido en un símbolo de esperanza, en un testimonio viviente de lo que el reino de Dios puede hacer cuando irrumpe en la vida de alguien que estaba totalmente perdido. Pero la historia no termina con la restitución, ni con la generosidad inicial. En realidad, allí comenzó un nuevo capítulo en la vida de Zaqueo, el capítulo de la perseverancia, del compromiso, del testimonio constante. Porque ser transformado es solo el comienzo. Vivir transformado es el verdadero desafío. En los días que siguieron al encuentro con Jesús, Zaqueo ya no se despertaba con la ansiedad de contar monedas ni con la tensión de revisar impuestos. Ya no vivía para defenderse de quienes lo acusaban, ni para mantener su posición en una estructura que lo aislaba. Su prioridad ahora era otra: cómo vivir para agradar a Dios. Cómo usar su tiempo, su dinero, su influencia, su conocimiento, para restaurar lo que durante tanto tiempo había dañado. La fe, para él, no era solo un recuerdo del día que Jesús visitó su casa, era una nueva forma de ver el mundo, de actuar en cada decisión, de construir relaciones distintas. Muchos, en Jericó, se acercaron a él en busca de respuestas, algunos por curiosidad, otros porque también querían experimentar lo mismo. Zaqueo no tenía todas las respuestas teológicas, no conocía cada detalle de la ley ni de las enseñanzas profundas de Jesús, pero tenía algo que no se puede negar: un testimonio vivo. Y comenzó a compartir lo que sabía. Empezó a hablar de lo que había sentido al ser mirado por Jesús, de cómo cambió su manera de ver a los pobres, a los oprimidos, incluso a los que antes eran sus enemigos. No predicaba como un rabino, sino como un testigo, y eso tenía un poder enorme. Su casa, que antes era símbolo de poder y de negocios turbios, ahora se convirtió en un lugar de encuentro. No para banquetes ostentosos, sino para compartir comida con humildes. No para cerrar tratos secretos, sino para orar con sinceridad. Gente que nunca habría puesto un pie en la casa de un recaudador de impuestos, ahora se sentía bienvenida. Viudas, huérfanos, campesinos, marginados, todos sabían que podían encontrar allí a un hombre nuevo. No perfecto, pero sí transformado. Uno de ellos, uno que conocía el dolor, la soledad, la corrupción, y que había sido rescatado de todo eso. Zaqueo no abandonó su ciudad, no se fue a otro lugar para esconderse del pasado. Se quedó, y esa decisión fue crucial, porque implicaba enfrentar cada día las consecuencias de su antigua vida, y al mismo tiempo mostrar, con hechos, que la gracia de Dios puede regenerar incluso en medio del mismo entorno donde se pecó. No buscó olvidar su historia, la usó como plataforma. No intentó esconder su antigua identidad, la presentó como evidencia del poder de Dios. Los niños de Jericó, que antes eran advertidos por sus padres para no acercarse a él, ahora lo buscaban con confianza. Los comerciantes que antes le daban la espalda en el mercado, ahora lo saludaban con respeto. Y aunque algunos aún no podían entender del todo el cambio, con el tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no se trataba de una actuación ni de un impulso pasajero. Era una nueva vida, sostenida por la fe, alimentada por la oración, impulsada por la gratitud. Zaqueo también comenzó a ayudar a otros recaudadores de impuestos, aquellos que vivían bajo la misma presión, con las mismas tentaciones, cargando culpas secretas. Muchos de ellos también estaban al borde del colapso interior, y al ver a Zaqueo, se preguntaban si también había esperanza para ellos. Él no los juzgaba, les contaba su historia, los escuchaba, los animaba. Algunos comenzaron a hacer ajustes, a dejar prácticas corruptas, a devolver lo mal ganado, a buscar la verdad, no porque alguien los obligara, sino porque alguien les había mostrado el camino. Zaqueo no solo fue transformado, se convirtió en un agente de transformación.
El nombre de Jesús seguía resonando en Jericó, no por grandes milagros públicos ni por discursos teológicos complejos, sino por el eco de una vida cambiada. Y cada vez que alguien preguntaba si realmente Jesús era el Mesías, alguien respondía: «Ve y habla con Zaqueo», porque en su vida había evidencia, no solo palabras, no solo rituales, sino una historia continua de fidelidad, de servicio, de humildad. Con el tiempo, Zaqueo aprendió más sobre el mensaje de Jesús. Tal vez escuchó de boca de otros discípulos lo que había ocurrido en Jerusalén: la crucifixión, la resurrección, la ascensión. Tal vez lloró al saber que el mismo hombre que lo había amado sin condiciones había dado su vida por todos. Pero también entendió que la historia no había terminado, que ahora era él quien debía continuar ese legado, que había sido llamado no solo para salvarse, sino para hacer luz en su ciudad. Y así vivió Zaqueo. No como un héroe religioso, no como un líder institucional, sino como un hombre renovado que cada día buscaba reflejar, en lo cotidiano, el rostro de Jesús, en su manera de pagar, de servir, de recibir, de hablar, en su paciencia con los que aún no entendían, en su ternura con los que sufrían, en su fidelidad en lo pequeño, porque eso es lo que hace el Evangelio. No convierte a las personas en fanáticos, sino en testigos. No las aísla del mundo, sino que las inserta en él con una nueva misión. Zaqueo, el recaudador despreciado, se convirtió en uno de los primeros ejemplos de lo que significa una vida transformada por la presencia de Cristo. Su historia quedó registrada no por casualidad, sino porque encierra un mensaje eterno. Nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado perdido, nadie está más allá del alcance del amor de Dios. Y cuando ese amor encuentra un corazón dispuesto, lo cambia todo. Y así, día tras día, sin buscar fama, sin intentar impresionar, Zaqueo caminó por Jericó como un hombre nuevo. Con cicatrices del pasado, sí, pero con esperanza viva, con memoria redimida, con propósito eterno. El nuevo camino. Zaqueo y su vida. Después del encuentro, Zaqueo había experimentado un cambio radical. Su corazón había sido tocado por la gracia de Jesús, su conciencia despertada y su vida entera puesta de cabeza. Lo que nadie creía posible había sucedido. El hombre más despreciado de Jericó se había convertido en un símbolo de esperanza, en un testimonio viviente de lo que el reino de Dios puede hacer cuando irrumpe en la vida de alguien que estaba totalmente perdido. Pero la historia no termina con la restitución, ni con la generosidad inicial. En realidad, allí comenzó un nuevo capítulo en la vida de Zaqueo, el capítulo de la perseverancia, del compromiso, del testimonio constante. Porque ser transformado es solo el comienzo. Vivir transformado es el verdadero desafío. En los días que siguieron al encuentro con Jesús, Zaqueo ya no se despertaba con la ansiedad de contar monedas ni con la tensión de revisar impuestos. Ya no vivía para defenderse de quienes lo acusaban, ni para mantener su posición en una estructura que lo aislaba. Su prioridad ahora era otra: cómo vivir para agradar a Dios. Cómo usar su tiempo, su dinero, su influencia, su conocimiento, para restaurar lo que durante tanto tiempo había dañado. La fe, para él, no era solo un recuerdo del día que Jesús visitó su casa, era una nueva forma de ver el mundo, de actuar en cada decisión, de construir relaciones distintas. Muchos, en Jericó, se acercaron a él en busca de respuestas, algunos por curiosidad, otros porque también querían experimentar lo mismo. Zaqueo no tenía todas las respuestas teológicas, no conocía cada detalle de la ley ni de las enseñanzas profundas de Jesús, pero tenía algo que no se puede negar: un testimonio vivo. Y comenzó a compartir lo que sabía. Empezó a hablar de lo que había sentido al ser mirado por Jesús, de cómo cambió su manera de ver a los pobres, a los oprimidos, incluso a los que antes eran sus enemigos.
No predicaba como un rabino, sino como un testigo, y eso tenía un poder enorme. Su casa, que antes era símbolo de poder y de negocios turbios, ahora se convirtió en un lugar de encuentro, no para banquetes ostentosos, sino para compartir comida con humildes, no para cerrar tratos secretos, sino para orar con sinceridad. Gente que nunca habría puesto un pie en la casa de un recaudador de impuestos, ahora se sentía bienvenida. Viudas, huérfanos, campesinos, marginados, todos sabían que podían encontrar allí a un hombre nuevo, no perfecto, pero sí transformado, uno de ellos, uno que conocía el dolor, la soledad, la corrupción, y que había sido rescatado de todo eso. Zaqueo no abandonó su ciudad, no se fue a otro lugar para esconderse del pasado, se quedó, y esa decisión fue crucial, porque implicaba enfrentar cada día las consecuencias de su antigua vida, y al mismo tiempo mostrar, con hechos, que la gracia de Dios puede regenerar incluso en medio del mismo entorno donde se pecó. No buscó olvidar su historia, la usó como plataforma. No intentó esconder su antigua identidad, la presentó como evidencia del poder de Dios. Los niños de Jericó, que antes eran advertidos por sus padres para no acercarse a él, ahora lo buscaban con confianza. Los comerciantes que antes le daban la espalda en el mercado, ahora lo saludaban con respeto. Y aunque algunos aún no podían entender del todo el cambio, con el tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no se trataba de una actuación ni de un impulso pasajero. Era una nueva vida, sostenida por la fe, alimentada por la oración, impulsada por la gratitud. Zaqueo también comenzó a ayudar a otros recaudadores de impuestos, aquellos que vivían bajo la misma presión, con las mismas tentaciones, cargando culpas secretas. Muchos de ellos también estaban al borde del colapso interior, y al ver a Zaqueo, se preguntaban si también había esperanza para ellos. Él no los juzgaba, les contaba su historia, los escuchaba, los animaba. Algunos comenzaron a hacer ajustes, a dejar prácticas corruptas, a devolver lo mal ganado, a buscar la verdad, no porque alguien los obligara, sino porque alguien les había mostrado el camino. Zaqueo no solo fue transformado, se convirtió en un agente de transformación. El nombre de Jesús seguía resonando en Jericó, no por grandes milagros públicos ni por discursos teológicos complejos, sino por el eco de una vida cambiada. Y cada vez que alguien preguntaba si realmente Jesús era el Mesías, alguien respondía: «Ve y habla con Zaqueo», porque en su vida había evidencia. No solo palabras, no solo rituales, sino una historia continua de fidelidad, de servicio, de humildad. Con el tiempo, Zaqueo aprendió más sobre el mensaje de Jesús. Tal vez escuchó de boca de otros discípulos lo que había ocurrido en Jerusalén: la crucifixión, la resurrección, la ascensión. Tal vez lloró al saber que el mismo hombre que lo había amado sin condiciones había dado su vida por todos. Pero también entendió que la historia no había terminado, que ahora era él quien debía continuar ese legado, que había sido llamado no solo para salvarse, sino para hacer luz en su ciudad. Y así vivió Zaqueo. No como un héroe religioso, no como un líder institucional, sino como un hombre renovado que cada día buscaba reflejar, en lo cotidiano, el rostro de Jesús, en su manera de pagar, de servir, de recibir, de hablar, en su paciencia con los que aún no entendían, en su ternura con los que sufrían, en su fidelidad en lo pequeño, porque eso es lo que hace el Evangelio. No convierte a las personas en fanáticos, sino en testigos. No las aísla del mundo, sino que las inserta en él con una nueva misión. Zaqueo, el recaudador despreciado, se convirtió en uno de los primeros ejemplos de lo que significa una vida transformada por la presencia de Cristo. Su historia quedó registrada no por casualidad, sino porque encierra un mensaje eterno. Nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado perdido, nadie está más allá del alcance del amor de Dios. Y cuando ese amor encuentra un corazón dispuesto, lo cambia todo.
Y así, día tras día, sin buscar fama, sin intentar impresionar, Zaqueo caminó por Jericó como un hombre nuevo, con cicatrices del pasado, sí, pero con esperanza viva, con memoria redimida, con propósito eterno. La herencia eterna de una vida redefinida. Con el paso de los años, la historia de Zaqueo no solo se mantuvo viva en Jericó, sino que traspasó generaciones, culturas y continentes. No fue necesario que escribiera libros, ni que dejara documentos personales. Su vida misma se convirtió en una carta abierta, un testimonio viviente que los primeros cristianos compartieron con fuerza y convicción, porque en un mundo lleno de juicios, legalismos y sistemas que marginaban, Zaqueo representaba algo que todos necesitaban escuchar, que la gracia de Dios alcanza a los más alejados, transforma a los más endurecidos y redefine por completo la historia de los olvidados. El relato de Zaqueo quedó inmortalizado en el Evangelio de Lucas, no como una anécdota curiosa, sino como un mensaje teológico profundo. Cada detalle de su encuentro con Jesús está cargado de significado. Su altura, su oficio, su aislamiento, su necesidad de subir al árbol, la mirada de Jesús, el llamado por nombre, la decisión de abrir su casa, la confesión pública, la restitución generosa, todo apunta a un modelo de redención real, no simbólica, no superficial, redención que comienza con una mirada de gracia y culmina en una vida transformada. Pero más allá del texto bíblico, la verdadera herencia de Zaqueo se percibe en cómo su experiencia ha sido fuente de inspiración para millones de personas a lo largo de la historia, hombres y mujeres que se vieron reflejados en su historia, comerciantes deshonestos, líderes corruptos, personas atrapadas en adicciones, corazones endurecidos por el ego, vidas marcadas por decisiones equivocadas. Todos ellos se encontraron en 1900. Zaqueo la prueba viviente de que no es demasiado tarde, de que aún hay esperanza, de que Jesús sigue deteniéndose para mirar a los que otros ignoran. Y también es importante notar lo que no se dice explícitamente en la Biblia sobre Zaqueo. No se habla de que haya regresado a su cargo público. No se menciona si se unió formalmente a la comunidad de discípulos. No se sabe si viajó a otros lugares predicando el Evangelio. Y sin embargo, su silencio posterior es tan elocuente como sus acciones pasadas. Porque el fruto de su transformación no necesitaba escenario. No buscaba reconocimiento. Era una fidelidad diaria, una obediencia sencilla, un reflejo constante de lo que había experimentado. Muchos creyentes, especialmente en los primeros siglos del cristianismo, vieron en Zaqueo una figura cercana, no un héroe inalcanzable, sino un testigo cotidiano. Un hombre que supo cargar con su pasado sin esconderlo, pero también sin quedar definido por él. Que aceptó la vergüenza de su historia, pero permitió que Dios la reescribiera. Que no pretendió ser perfecto, sino disponible. Y esa disponibilidad fue suficiente para que el cielo hiciera su obra. El legado de Zaqueo también ha servido para corregir ideas distorsionadas dentro de la misma comunidad de fe. Durante siglos, algunos han creído que Dios solo se interesa por los moralmente correctos, los externamente limpios, los que encajan en los estándares religiosos. Pero la inclusión de Zaqueo en el Evangelio es un golpe directo a esa noción. Jesús no buscó al hombre más recto de Jericó, ni al más querido, ni al más espiritual. Buscó al más rechazado, al más odiado, al más improbable, y lo eligió como escenario de su gracia. Además, el ejemplo de Zaqueo ha desafiado constantemente el modelo de espiritualidad pasiva o desconectada de la justicia, porque su transformación no se expresó solo en palabras bonitas o sentimientos internos, fue visible, concreta, costosa. Devolvió lo robado, reparó el daño, mostró que el arrepentimiento genuino siempre tiene consecuencias tangibles, que seguir a Jesús implica un compromiso radical con la justicia y la generosidad, y que no
puede haber fe verdadera sin un cambio real en la forma en que tratamos a los demás. Hoy, siglos después, el eco de la historia de Zaqueo sigue resonando, en iglesias, en hogares, en conversaciones privadas, en mensajes predicados, en corazones quebrantados que se atreven a creer que todavía pueden cambiar. Su nombre, que antes era sinónimo de corrupción, se ha convertido en símbolo de restauración, y su historia, que pudo haberse perdido en el olvido, ha sido usada por Dios para guiar a incontables almas hacia una nueva vida. El árbol sicómoro al que subió, quizás todavía se mencione como símbolo de humildad y búsqueda. Ese acto aparentemente infantil, subirse a un árbol, se volvió el punto de contacto entre lo humano y lo divino, porque cuando alguien se atreve a buscar, aunque sea con medios inusuales, Dios responde, y no solo responde, sino que llama, por nombre. Porque eso también nos enseña la historia. Jesús no ve multitudes anónimas. Él ve personas. Él ve corazones. Él ve la intención detrás del gesto. Y allí, justo allí, es donde su gracia actúa. La historia de Zaqueo es, al final, un espejo. Cada uno de nosotros tiene algo de él. Todos hemos vivido momentos de oscuridad, decisiones equivocadas, aislamiento, hambre de algo más. Todos hemos sentido que quizás no merecemos una segunda oportunidad. Pero la buena noticia es esta. Jesús sigue caminando por nuestras Jericós. Sigue mirando hacia arriba. Sigue llamando por nombre. Y sigue entrando en casas que antes eran lugares de vergüenza para convertirlas en santuarios de gracia. Por eso, la herencia eterna de Zaqueo no se mide en edificios, en títulos ni en riquezas. Se mide en vidas tocadas, en cadenas rotas, en corazones encendidos, en comunidades renovadas, y sobre todo, en el mensaje que su vida proclama sin necesidad de palabras, que nadie está tan lejos que Jesús no pueda alcanzarlo, que ningún pasado es tan oscuro que no pueda ser redimido, y que cuando la gracia toca un corazón, ese corazón jamás vuelve a ser el mismo. Así termina la historia de Zaqueo, no como una conclusión, sino como un inicio que se multiplica en miles de vidas transformadas. Porque mientras haya quienes se atrevan a subir al árbol, habrá un Salvador dispuesto a detenerse, mirar y decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa.